Bienvenidos a Audi@, nuestro curso de física conceptual. Vamos a terminar la segunda parte del módulo 24 de mecánica cuántica. Estamos diciendo que el hecho de que los fenómenos naturales manifiesten de manera complementaria aspectos corpusculares y aspectos ondulatorios determina la construcción, la elaboración de una nueva forma de hacer una representación matemática que permita el cálculo y posteriormente la medición de los parámetros físicos asociados a los sistemas. En este caso estamos hablando de que los fenómenos involucran aspectos corpusculares y aspectos ondulatorios en un entorno, por así decirlo, estadístico de tipo probabilístico. Entonces, la función que tiene que hacer la representación de los sistemas debe, por una parte, tener una componente ondulatoria, debe permitir calcular los parámetros corpusculares y además debe ser una función de tipo estadístico. Decíamos que esta función era precisamente la función de onda psi. Entonces, si un cuerpo se desplaza con una cierta velocidad a lo largo de la dirección X, nosotros tenemos que disponer de algún tipo de función ondulatoria, función de onda que nos dé cuenta de esta representación o que haga una representación de este cuerpo, y entonces para eso vamos a construir funciones que se denominan paquetes de onda. Paquetes de onda son funciones que tienen un valor apreciable en una cierta región del espacio y completamente despreciable en todo el resto de la extensión. Miremos una representación gráfica de lo que es una función de ondas y de lo que es un paquete de ondas. Entonces aquí tenemos una función expresada a lo largo del eje X. Vemos que los valores de la función son apreciables a partir de un cierto punto hasta otro cierto punto donde la función tiene valores significativos. Aquí tenemos la envolvente de la función. La función se caracteriza estadística y matemáticamente mediante valores como por ejemplo la denominada anchura típica o desviación típica, que es la porción de la onda. Una vez la onda se eleva al cuadrado, se eleva a su módulo cuadrado y entonces se obtiene una curva de este tipo. Entonces en una curva de este tipo, que es una curva gaussiana en este caso, hay unos valores representativos que corresponden a la dispersión de los datos respecto a un medio, lo que se llama la desviación típica. Vamos empezando a familiarizarnos con una situación propia de la representación ondulatoria de los sistemas físicos, y es que a diferencia de la mecánica clásica, donde la posición de un cuerpo estaba completamente definida por su trayectoria, que era la solución de la ecuación de movimiento, en la mecánica cuántica las funciones de onda representan los parámetros corpusculares o los parámetros físicos de una manera estadística. Inherente a la descripción estadística, pues está la dispersión de los datos, que es una medida de la precisión con la que se puede determinar el estado de un sistema. Por ejemplo, la precisión con la que se puede localizar un sistema. Entonces vamos a ver que es inherente a la descripción ondulatoria el no poder disponer de valores tan precisos como en principios pretende la mecánica clásica para hacer la descripción completa de un sistema. Llegamos entonces inicialmente por la vía de las funciones de onda y de la representación ondulatoria de los sistemas físicos a lo que posiblemente sea el principio más representativo de la nueva mecánica, el llamado principio de incertidumbre. La consecuencia de representar simultáneamente las características corpusculares, las características ondulatorias de un sistema físico, es
construir funciones de onda que no pueden representar con toda la precisión y exactitud que demandaba la mecánica clásica los parámetros asociados a la descripción de un sistema físico. La mecánica clásica nos tenía acostumbrados a que si se plantea la ecuación de movimiento de un sistema, se conocen todas las variables del sistema, se puede predecir con absoluta precisión hacia adelante o hacia atrás en el tiempo la configuración del sistema. Ahora la mecánica cuántica y la utilización de funciones de onda nos dice la representación de los sistemas físicos involucra parámetros estadísticos por los cuales no se puede conocer con toda precisión y simultáneamente estas características. Veamos, ¿cómo se construye un paquete de ondas? Un paquete de ondas resulta de la superposición de una serie de ondas de diferente longitud de onda y diferente amplitud. Entonces, cuando se hace esta superposición, habrá algún valor característico para el cual la superposición de todas las ondas es constructiva. Entonces, determinamos este punto de máximo. Pero en otra serie de valores, la superposición es aleatoria y por eso, aparte de una cierta y delimitada región del espacio que denominamos la región de validez de la función de onda o de donde el paquete es representativo, todos los demás puntos corresponden a una amplitud de probabilidad nula. Entonces decimos, la mayor probabilidad de encontrar el sistema físico es donde el paquete de ondas tenga un valor significativo. Ahora, pensemos, ¿podría acaso utilizarse una función que nos definiera con toda la precisión del caso la posición de un sistema físico? Sí, es posible. Es posible construir una función, miremos acá, es posible construir una función que en lugar de tener el perfil de un paquete, tenga el perfil de un pulso. Que en lugar de ser una sucesión de oscilaciones, sea una única oscilación con un valor bien definido en un punto del espacio. Pero esto tiene un costo. Poder construir un pulso, una función de tipo pulso, concretamente, y tiene un nombre, una función delta de Dirac, tiene el costo de que corresponde a la superposición de un número infinito de ondas de diferente longitud de onda. Entonces, veamos la siguiente situación. Si quiero caracterizar completamente la posición de un cuerpo, la puedo hacer mediante un pulso que corresponde a la superposición de un número infinito de ondas. Puedo decir que la incertidumbre en la posición es cero, pero ¿qué pasa? Como he utilizado un número infinito de longitudes de onda y la relación fundamental de De Broglie me dice que la longitud de onda está asociada a la cantidad de movimiento, podemos decir la longitud de onda es h sobre p. Entonces, la construcción de una función tipo pulso con una sumatoria infinita de longitudes de onda corresponde a una indeterminación infinita en la cantidad de movimiento. Pero podríamos también pensar, yo quisiera conocer con toda precisión la cantidad de movimiento de una partícula, un sistema físico con una cantidad de movimiento muy bien definida. ¿Cómo se representa mediante funciones de onda un sistema en estas características? Es un sistema que tiene una función de un momentum bien definido, de nuevo, momentum es h sobre la longitud de onda. Entonces, un momentum bien definido corresponde a una onda de longitud de onda bien definida. Una onda de longitud de onda bien definida, ¿qué característica tiene? Si esta es la función de onda contra la posición y yo quiero calcular la probabilidad de encontrar
el cuerpo en cualquier punto del espacio, entonces la probabilidad corresponderá a una función de este tipo. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de encontrar la partícula en cualquier punto del espacio es exactamente la misma. O sea, si yo conozco perfectamente la longitud de onda asociada, digo que la incertidumbre en la cantidad de movimiento es cero, pero a un costo, que la incertidumbre en la posición se haga infinita. Entonces, combinando estas dos expresiones que hemos encontrado, llegamos a la siguiente relación denominada relación de incertidumbre de Heisenberg. El producto de la incertidumbre en la posición por la incertidumbre en la cantidad de movimiento es mayor o igual que h barra. H barra es la constante de Planck dividida por 2pi. Entonces, este principio de incertidumbre, que así se denomina, nos dice, no se puede conocer con absoluta precisión y simultáneamente el momento y la posición de un sistema. Conocer el uno significa desconocer el otro. Esta fue, por decirlo así, la gran e incómoda sorpresa que recibieron los físicos cuando la mecánica cuántica empezó a tomar fuerza. Se construyó una descripción que tenía en cuenta simultáneamente aspectos ondulatorios y corpusculares. Entonces nos vamos a encontrar inicialmente, digamos que debido a las características ondulatorias de la función. Pero lo interesante es que no es exclusivamente por las características ondulatorias de la función de onda que aparece el principio de incertidumbre. De hecho, Werner Heisenberg hizo una representación de los sistemas físicos que en lugar de funciones de onda utilizaba vectores en un espacio lineal. Y entonces la consecuencia de hacer la representación de los sistemas físicos en un espacio vectorial es, de nuevo, por las características geométricas de ese espacio, el principio de incertidumbre. No podemos decir entonces que el principio de incertidumbre sea algo que esté única y exclusivamente ligado a el hecho de estar representando los sistemas físicos por funciones de onda, sino que el principio de incertidumbre es algo inherente, algo que es propio de las características y de la naturaleza de los sistemas físicos. Pero sigamos con la descripción de los sistemas físicos mediante, bien sea funciones de onda o mediante vectores en un espacio lineal. La cuantización aparece de una manera absolutamente directa cuando se hace la representación de los sistemas físicos por funciones de onda. Veamos, un cuerpo se mueve con velocidad v y tiene masa m, entonces esto quiere decir que tiene una cantidad de movimiento p. El cuerpo se mueve en esta dirección y la energía de este cuerpo es P2 sobre 2m. Ahora, esta energía va a depender de la cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento puede tomar cualquier valor arbitrario entre 0 e infinito. Por lo tanto, podemos decir, este cuerpo puede tomar sencillamente cualquier valor. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema es ligado? Por ejemplo, cuando el cuerpo es un electrón que gira alrededor de un núcleo. Cuando se da esta condición tenemos un sistema ligado. Cuando tenemos un sistema ligado es perfectamente equivalente a decir el sistema es representable por una cuerda de una longitud determinada que puede oscilar. Ahora, una cuerda tensa no puede oscilar de cualquier manera. Una cuerda tensa ya lo veíamos en módulos anteriores cuando vimos el módulo de ondas. Una cuerda tensa solo puede girar, oscilar en aquellos modos que permita la longitud de la cuerda. Es decir, con longitudes de onda que sean un número semientero de veces la longitud total. Por ejemplo, para esto que llamaríamos el primer modo, la longitud de onda es 2 veces la longitud total de la cuerda.
la longitud de onda en el modo que llamaríamos fundamental es 2 veces la longitud total de la cuerda. En el primer modo excitado, la longitud de onda es igual a la longitud de la cuerda, y entonces aparece sencillamente una cuantización. Decimos en este caso que la longitud de onda está cuantizada, que la longitud de onda la podemos expresar en términos de la longitud de la cuerda como L es igual a n lambda medios. Entonces nos aparece acá una condición de cuantización. Si nosotros de nuevo tenemos en cuenta que la cantidad de movimiento es una cantidad inversamente proporcional a L, entonces vamos a llegar a la conclusión de que la energía de un sistema es proporcional a 1 sobre lambda al cuadrado, y entonces vamos a tener que la energía será proporcional a 1 sobre lambda al cuadrado, entonces será proporcional a n al cuadrado. Esta es nuestra gran conclusión. Para un sistema libre, la energía en su estado n, para un sistema ligado. Para un sistema libre la energía puede tener cualquier valor. Para un sistema ligado la energía será proporcional a n al cuadrado, por el hecho de que las longitudes de onda posible están cuantizadas en una cuerda tensa. Ahora, miremos de dónde viene la idea clásica de que un sistema puede tener cualquier energía. Cuando n es un valor muy grande, entonces, en general, un sistema puede pasar de un valor n más 1 de la energía a un valor de la energía n. Estará haciendo una transición de energía delta E, que es igual a E sub n más 1 menos E sub n. Esto es proporcional, obviamente, a n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado. Y entonces, estos valores de la energía pues serán proporcionales directamente a 2n. Cuando n es un valor relativamente grande, entonces este es el orden de magnitud, 2n, es el orden de magnitud de la diferencia entre niveles de energía. Cuando n es muy grande, entonces n es muy pequeño comparado con n2. Y se da de alguna manera la impresión de que un sistema puede estar cambiando de una manera casi continua, inapreciablemente discreta. La continuidad de la mecánica clásica para lo que podemos llamar de ahora en adelante grandes números cuánticos. Vamos a acostumbrarnos a representar los sistemas físicos por números enteros, habida cuenta de la cuantización. Entonces vamos a tener un número principal que es el número n. Entonces vamos a decir, cuando los números cuánticos son muy grandes, la diferencia entre números muy grandes consecutivos es despreciable comparado con el mismo número. Y esto era lo que en la mecánica clásica nos daba la impresión de que los sistemas podían tomar valores dentro de un continuo. Cuando estas condiciones de cuantización se aplican, por ejemplo, al átomo de hidrógeno, entonces resulta de una manera mucho más directa el cálculo de valores de los niveles energéticos, la cuantización del momento angular del átomo de hidrógeno asociada a la cuantización de los niveles de energía nos va proporcionando la colección de números cuánticos necesarios para hacer la descripción de un sistema como un átomo de hidrógeno. Ahora, hay una característica fundamental de la descripción cuántica de los sistemas. Decíamos, la descripción cuántica de los sistemas es relevante siempre y cuando sea una descripción de tipo estadístico. ¿Qué queremos decir con esto? Miremos el famoso experimento de la doble rendija. Si yo disparo unos
cuántos electrones, si yo disparo unas cuantas partículas de una fuente a través de una doble rendija y son muy pocas partículas, pues simplemente yo tengo una distribución en una pantalla de observación, que puede ser una película fotográfica, y cada que un electrón impacta en una película fotográfica pues deja una mancha. Al cabo de un poco tiempo yo veo una colección de puntos que no tiene ninguna representatividad. Pero ¿qué pasa si se hace una exposición de muy largo plazo? Cuando se hace una exposición de muy largo plazo, entonces se tiene un patrón de interferencia. Entonces, se puede verificar el carácter ondulatorio de un haz de partículas cuando un haz de partículas es proyectado, por ejemplo, a una doble rendija, y esta es una idea que la podemos generalizar, no solamente es a una doble rendija, sino cuando cualquier estructura periódica es bombardeada sistemáticamente por un haz que tiene las mismas características de partículas, entonces finalmente lo que se tiene es un patrón de interferencia. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, el patrón de interferencia de dos rendijas. Pero hay algo todavía más sorprendente. Nosotros decimos, aquí se están disparando partículas. Y podríamos preguntarnos, ¿por dónde pasó la partícula? ¿Por arriba o pasó por abajo? Entonces, resulta que el patrón de interferencia que se construye cuando un número significativo, un número estadísticamente representativo de partículas ha pasado por las rendijas, nos dice que el haz de partículas tiene un comportamiento ondulatorio, pues que se evidencia por su patrón de interferencia. Pero si son partículas, diría uno, pues pasaron por arriba o pasaron por abajo. ¿Qué pasa si yo hago un experimento y tapo la rendija de abajo? Si tapo la rendija de abajo, entonces todas las partículas solo pasan por encima y se produce un patrón de difracción típico de una abertura. Si tapo la de arriba, entonces todas las partículas sé con seguridad que pasaron para abajo y producen el patrón típico de una abertura. Pero si yo coloco un elemento que me diga si las partículas pasaron por acá o si las partículas pasaron por acá, el resultado es que se me destruye el patrón de interferencia y entonces voy a tener algo pues muy parecido a la suma de estos dos patrones. El hecho de poner un elemento que me permita saber si la partícula pasó por arriba o pasó por abajo, entonces perturba la observación que estoy haciendo, y la mecánica cuántica entonces ahora me va a llevar a otra nueva característica muy sorprendente de los fenómenos físicos. El observador interviene y afecta el resultado de la observación. Si yo trato de saber, si yo trato de detectar la trayectoria clásica, por así decirla, del corpúsculo que pasa por una u otra rendija, entonces desaparece el patrón de interferencia. Esto es la situación típica de que ahora el observador hace parte de lo observado. A diferencia de la mecánica clásica, donde los sistemas eran, digamos, existentes independientemente de ser observados o no, en la mecánica cuántica el observador tiene un papel completamente diferente. La observación afecta a lo observado. Si trato de poner un detector para saber por dónde pasan las partículas, el detector me dice, sí, son partículas, pasaron por arriba o pasaron por abajo, pero usted ya pierde completamente la descripción ondulatoria. Si dejo correr libremente el experimento, obtengo el comportamiento ondulatorio y pierdo el comportamiento corpuscular. Esto está en estrecha relación con el principio de incertidumbre que habíamos discutido anteriormente. Si nosotros pensamos burdamente que la posición es algo propio de las partículas y que el momentum, por su relación con la longitud de onda, es algo propio de las ondas, entonces de alguna manera podemos entender lo que estamos diciendo. El principio de incertidumbre me dice, si yo determino el comportamiento corpuscular, pierdo información sobre el comportamiento ondulatorio. Si yo determino el comportamiento ondulatorio, pierdo información completamente sobre el comportamiento corpuscular. Ahora, para comprender mejor
esta idea de cómo la observación afecta a lo observado, y esto se relaciona directamente con el principio de incertidumbre. Supongamos que queremos determinar con la mayor precisión posible la posición de un electrón. Entonces, para poder determinar la posición de un electrón, lo que hacemos es que empezamos a hacer un barrido y vamos emitiendo rayos X siempre en la dirección vertical. En algún momento, uno de estos rayos X es dispersado por un hipotético electrón y llega hasta esta pantalla de observación a través de este orificio. Tengo una incertidumbre en la posición del electrón tan grande como la que defina este cono. Entonces, si yo quiero mejorar la precisión en la posición del electrón, lo que hago es cerrar este orificio. Pero ¿qué pasa si cierro este orificio? Si yo cierro este orificio, entonces hay un momento en que las dimensiones son tan pequeñas, cuando quiero precisar mucho la posición de este electrón, que inmediatamente aquí se me va a producir es un patrón de difracción. Miremoslo aquí en esta representación. La idea es esta. Yo tengo inicialmente un orificio de este tamaño, tengo aquí un electrón, el sistema me dice los rayos X que se dispararon en este momento son dispersados hacia la pantalla y entonces yo obtengo una posición Y. Pero entonces digo, esta posición Y tiene una incertidumbre tan grande como el ancho de este orificio. Entonces yo quiero precisar más y cierro el orificio, pero entonces sucede que cuando se cierra demasiado un orificio y aquí llega un haz de luz, lo que tengo en la pantalla ya no es una posición muy bien definida, sino que voy a tener un patrón de interferencia con unas amplitudes dadas por esta función. Nuevamente tenemos la situación de que las relaciones de incertidumbre están directamente asociadas a la pretensión de determinar simultáneamente el comportamiento corpuscular y el comportamiento ondulatorio. Bueno, con esto terminamos el módulo 24 del capítulo 6 de mecánica cuántica de nuestro curso de física conceptual para UD Arroba.